usted sabe que en las últimas semanas, con la reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, pues se han generado una serie de cuestionamientos por parte de la oposición sobre pues el posible uso dirigido de los recursos que están en las Afores. Son recursos que, como usted sabe, pertenecen a los trabajadores y que, bueno, pues tendrían probablemente este sesgo hacia proyectos gubernamentales. Para platicar de este tema, para explicarlo, está con nosotros Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Julio César, buenas tardes. Hola Rogelio, muy buenas tardes y muy buenas tardes al público de Imagen. Gracias, Julio César, por acompañarnos. ¿Qué nos puedes comentar de todo lo que se ha dicho en estos días en torno a la posibilidad de que las Afores amplíen su participación en proyectos de infraestructura que son dirigidos por el gobierno? Primero que nada es importante que la gente sepa que aunque las Afores pueden participar de acuerdo a la regulación en proyectos de infraestructura, no existe ninguna obligación para que lo hagan. Es decir, el sistema de ahorro para el retiro ya tenía un marco regulatorio desde hace tiempo que permite la inversión prácticamente en todos los sectores de la actividad económica nacional, en particular la infraestructura. Este marco regulatorio es muy robusto porque parte de la base de requerimientos mínimos del personal técnico de las administradoras para analizar todos los proyectos de inversión. Tenemos un comité de riesgos y un comité de inversiones con expertos y consejeros independientes que opinan sobre los proyectos que deben cumplir unas expectativas de rendimiento adecuadas, porque finalmente nosotros como reguladores promovemos que las Afores compitan en lo que corresponde a los rendimientos y en ese sentido las administradoras participarán en los proyectos que tengan mayor certeza en cuanto a las tasas de retorno de la inversión, que tengan mejor seguridad en los flujos de retorno de la inversión. Por lo cual es importante que la gente sepa que más bien el marco regulatorio de la nueva ley de infraestructura que se aprobó tiene que ver más bien con cómo se establece por parte del gobierno los contratos de inversión, la planeación institucional, que es, digamos, un paso previo a que los proyectos lleguen hacia los inversionistas institucionales. Claro. ¿Y qué filtros, Julio César, pues de acuerdo a la ley, tienen las Afores para cumplir con esto que nos comentas, sobre todo en la parte de gobierno corporativo y el análisis de los proyectos de inversión? Sí, la regulación de CONSAR incluye, por ejemplo, para los proyectos no solo de infraestructura, sino de capital privado, de energía o de crédito privado, que los vehículos de inversión tengan un administrador con competencias y certificaciones internacionales. Este administrador debe también comprobar un track record, es decir, haber realizado inversiones previas con tasas de rendimiento adecuadas o atractivas. También la regulación incluye un subcomité de inversiones que debe analizar el due diligence, la debida diligencia antes de invertir el proyecto y el desempeño durante toda la vida del proyecto y cómo se sale del proyecto para devolver los recursos hacia los fondos de pensiones. Es importante señalar que toda esta regulación está alineada a buenas prácticas internacionales porque la inversión en infraestructura de los fondos de pensiones se da también en otras partes del mundo. Exacto. Fondos de pensiones canadienses como Ontario Teachers, como CDPQ, que incluso invierten en infraestructura en sus propios países y también en México. Entonces, toda esta regulación ya precede a lo que muy recientemente se aprobó en el Senado y finalmente pues se puede dar este tipo de inversiones por parte de las Afores, pero se dará dentro de un marco robusto que garantice los recursos de los trabajadores. Claro. Actualmente, Julio César, ¿qué porcentaje de las CIEFORES están invertidas en proyectos de infraestructura? Sí, las CIEFORES, la regulación de las CIEFORES establece un límite máximo de inversión en instrumentos estructurados de 30, pero eso no quiere decir que eso sea todo de infraestructura. Los proyectos estructurados, como lo mencionaba anteriormente, pueden tener venture capital, capital privado, crédito privado, de tal suerte que únicamente el 3% de ese límite regulatorio actualmente está invertido en infraestructura.
Sí hay que reconocer que hay otras maneras de invertir en infraestructura, como por ejemplo pueden ser las fibras como la fibra E, Sí, que invierten en proyectos de energía, tienen las AFORES un monto invertido hasta el 3%. De tal manera que sumando estos dos elementos podemos decir que las AFORES o las CIFORES son socias en proyectos de infraestructura tanto público como privados hasta un 6% de la cartera. Y en algunos casos han tomado posición en algunos bonos emitidos por algunos concesionarios de infraestructura, pero digamos la parte relevante es este 6% que puede ser a través de fibras o de instrumentos estructurados. claro. ¿Y tú ves en el horizonte la posibilidad de que este porcentaje que hoy es modesto pueda crecer? Mira, los activos de las administradoras han venido creciendo de manera relevante porque, como sabes, la demografía del país y también el propio crecimiento de las contribuciones a la seguridad social está haciendo que crezca la bolsa de inversión Ujú. de las administradoras. Entonces, es previsible que el monto aumente la inversión en infraestructura porque finalmente las administradoras están buscando las mejores oportunidades para los trabajadores, pero también dependerá de la oferta. Entonces ahí es donde veremos cómo la nueva ley es capaz de articular tanto la oferta como Claro, la demanda de financiamiento. claro. ¿Qué ha pasado en estos años con los rendimientos que ha recibido el trabajador a través de las AFORES, Julio César? Sí, ahí es muy importante que la gente conozca que el marco regulatorio de la CONSAR establece que las AFORES tengan un portafolio muy diversificado, que de hecho ha permitido tener cierto nivel de resiliencia incluso en estos momentos de volatilidad, de tal manera que esta diversificación y esta visión de largo plazo ha permitido que de la bolsa total de 8.7 billones de pesos de activos en el sistema de ahorro para el retiro, el 56% sean rendimientos. Esto quiere decir que más de 4.6 billones de pesos son los rendimientos, los intereses que se han recibido de todas las inversiones en el SAR, de tal suerte que la tasa de rendimiento promedio del sistema de ahorro para el retiro histórica ronda alrededor de 10.6% y a esta, si le descontamos la inflación para hacerle una tasa real, estamos hablando de niveles del 5%, por lo cual la cuenta individual que todos nosotros tenemos como trabajadores, pues es un instrumento de inversión atractivo, económico, que incluso podemos aprovechar para hacer ahorro voluntario, Sí, porque pues, nos ofrece buenas tasas de rendimiento con una cartera diversificada y sobre todo con una comisión muy baja, que ustedes saben que muy recientemente, de 2022 para acá, la hemos venido disminuyendo. Actualmente este promedio de comisiones de 0.54, por lo cual es un producto financiero muy competitivo al alcance de todos los mexicanos. sí, esta tasa que nos mencionas del 10.6%, pues realmente es muy atractiva a partir pues de lo que ofrecen los instrumentos gubernamentales y como lo mencionas, las comisiones de las AFORES pues son reducidas con respecto a otros intermediarios. Julio César, ¿hay alguna proyección este año de a cuánto podrán llegar los recursos que tienen bajo su custodia las administradoras? Sí, con base en el crecimiento que estamos observando de los activos, de hecho, el SAR es el subsector dentro del sector financiero que está creciendo a tasas más aceleradas. Sí, Hacia 2030 estamos proyectando que el monto de activos en el sistema de ahorro para el retiro esté entre 11 y 12 billones de pesos, con lo cual habrá superado el 30% del Producto Interno Bruto. Actualmente los recursos son el 25%, por lo cual estamos hablando que prácticamente cada año se está agregando entre 1 y 1,5% del PIB en cuanto a activos netos. En ese sentido, pues las administradoras cada vez se van volviendo en inversionistas institucionales más relevantes, incluso tenemos ya algunas AFORES que tienen activos netos superiores a 1 billón de pesos, lo cual los pone por encima de incluso de varios bancos. Ya en el muy corto plazo, por ejemplo, esperamos que 2026 cierre con activos por alrededor de 9.3 billones de pesos y en 2027 ya superaremos la barrera de 10 billones.
Claro. Julio César, entonces los trabajadores pueden estar tranquilos de que sus ahorros para cuando se pensionen van a ser bien administrados, no va a haber aventuras políticas como trenes mayas o cosas así donde pues van a querer que el gobierno ponga su dinero. Sí, el sistema de ahorro para el retiro tiene una regulación y pues ya muy madura que se ha venido perfeccionando y donde tanto del lado de las administradoras como de la CONSAR tenemos profesionales de las inversiones que al tener bajo su responsabilidad montos de recursos tan relevantes, pues hacen uso de las mejores prácticas de tecnología, de un Sí. análisis muy adecuado de todas las inversiones para garantizar el recurso de todos los mexicanos. Perfecto. Pues nos dejas tranquilos con estas observaciones, esta puntualización que nos haces de cómo invierten las AFORES los recursos de los trabajadores y queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde, Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Muchas gracias y muy buena tarde.